Son las 17 de la mañana y recibimos con mucha satisfacción a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, que nos ha venido explicando durante los últimos sábados que hemos entrado al tiempo del Adviento, es decir, la preparación de la Navidad, el nacimiento de Jesús. Pero este domingo es particular porque coincide que es día feriado dedicado a la Inmaculada Concepción, que es un dogma del siglo XIX que proclama como materia de fe que la Virgen María nació de una manera inmaculada. Y por eso los textos, si es que yo comprendo bien, de la misa de este domingo tienen que ver con la mujer y con María. Y yo quisiera, remontándonos a lo más antiguo, leerle algunos pasajes del Génesis, que usted conoce bien porque es un biblista confirmado, pero que muchos no comprendemos. Leo lo que dice Yahvé, Dios, a la serpiente después de la tentación en la que ella, la serpiente, hace caer a Eva y a Adán. Por haber hecho esto, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Adán está escuchando esto, seguramente sorprendido de esta gritería, y el texto dice: Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los vivientes. ¿Cómo debemos interpretar este texto, este mito, si me permite usar la palabra, que es el origen de la Biblia? Bueno, buenos días a todos y a todas. El día de hoy, celebraremos mañana la fiesta de la María Inmaculada, que es la Inmaculada Concepción de María, no de Jesús. ¿Ya? ¿Y por qué razón? Es que, ¿dónde está el problema aquí en estos textos, ¿no? El asunto es de dónde viene el pecado, ¿no? Y quién, en ese caso la serpiente es la imagen, después se habla del demonio, etcétera, pero lo más importante es que es la que tienta y la que induce a Eva al pecado, ¿no? Entonces, en la imaginería que presenta el primer texto está Dios que hace un jardín que se llama del Edén, de las delicias. O sea, es un jardín de árboles deleitosos para comer y gustar, pero en el centro del jardín pone el árbol de la vida. Es decir, el deleite tiene la función de, gozar, pero para vivir, no para, alterar la vida, ¿no? Y dice... Y además de estos dos tipos de árboles está el árbol de la ciencia del bien y del mal, que no dice dónde está. Y por lo tanto es un principio, el principio reflexión. Es decir, yo para tener vida me deleito, pero me deleito razonando qué deleite puede ayudar a la vida y qué no. Y esa es la reflexión, el razonamiento. Entonces yo creo que la primera cuestión importante es que la tentación que hace la serpiente, que es la serpiente es creada en el primer texto de la Biblia, es creada como dentro de los grandes monstruos marinos. Y los grandes monstruos marinos son parte de una diosa de la época de Babilonia, ¿no? del mito babilónico de la construcción del mundo. Es una especie de enredo, es el caos, el agua, que Marduk va a luchar en nombre de todos los dioses contra esta diosa llamada Tiamat. Y la serpiente es el instrumento, es el dragón. Entonces el asunto central es que la tentación viene de uno de estos animales que, siendo criatura, diríamos, está metido en la lógica caótica que envuelve a las divinidades y las destruye todas, porque es una especie de... Es la tradición, acá se llama lo que nos sucede con el fenómeno del niño, ¿no?
que es el viracocha, ¿no? El viracocha, ¿no? Es las olas del mar que rugen, ¿no? Y es el dios del agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Siempre esta dimensión caótica existiendo en el ser humano nos tienta. Por eso es que dice, no es bueno que el hombre esté solo, tampoco la mujer. La mujer estaba sola y entra en la tentación, viene como una consecuencia de este enredo de razonar, ¿no? ¿Cómo es que les ha dicho que no coman de ningún árbol? Y le ha dicho que podían comer de todos. Ya, entonces ella lo defiende a Dios al principio y le dice, no, de todos los árboles podemos comer. Pero luego dice, pero del árbol que está en el medio del jardín ha dicho que no lo comamos. Y no dijo eso. Dijo del árbol de la ciencia, el bien y el mal. ¿Qué cosa es comer un árbol? Comer un principio. Es no respetar el principio y razonar, sino no razonar. Es comerse, ¿no? Como nosotros nos comemos los puntos y las comas y podemos perder un juicio. ¿No es cierto? Y de ahí viene entonces lo que se llama el pecado original. Claro, ¿por qué? Porque ha concernido a todos los seres humanos, menos a María y a Jesús. Así es. La tradición dice que a partir de ahí, digamos, se instaura algo que todos solidariamente tenemos, porque esa posesividad sobre el principio del razonamiento, que es yo quiero ser Dios, ¿no? Porque dice, serán como dioses, le dice la serpiente, es una especie de tomar el cielo por asalto. Algo que hacer del ser humano, digamos, ponga los principios cuando los principios hay que descubrirlos. Y eso todas las culturas lo han hecho. Antes de imponerse, identifican los principios primero, ¿no? En ese sentido, el no vivir de acuerdo a los principios es, podríamos decir, principios que evidentemente son misteriosos, difíciles de encontrar, pero están allí. Ese sentido idealista, falta de realidad. Es la causa del pecado, ¿no? Y entonces la posesividad también se le llama el pecado de orgullo, el pecado de vanidad, la soberbia, etcétera, ¿no? Tienen varios nombres. El punto central entonces es que la serpiente es condenada definitivamente como enemiga de la mujer, diríamos en el sentido de que está llamada la mujer siempre a razonar y por lo tanto, si su descendencia ha sido marcada, ¿no? Toda la humanidad marcada por ese pecado, es necesario que el principio se restaure. Entonces por eso es que dice, tú eres maldita. Toda la descendencia no de la mujer, sino la descendencia de la serpiente, o sea, la descendencia caótica es maldita, y más bien la de la mujer va a ser reivindicada por otra mujer. A eso vamos. Que es María. 4000 años más tarde, según la Biblia, así es, en un pequeño pueblo palestino, Nazaret, así es, una virgen llamada María oye la voz de un ángel mensajero que le dice, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Este es el texto del Evangelio de Lucas, que va a ser leído el domingo, mañana. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, no ha tenido relaciones. ¿Cómo va a tener un hijo? El ángel contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Explíquenos por qué. No has leído la primera parte. Bueno, el saludo del ángel es alégrate llena de gracia. Aleluya, llena de gracia, el Señor está contigo. Claro, eso es muy importante. Porque el tiempo corre en la radio. El punto esencial es que María es pura no tanto porque ha sido lavada con jabón, es pura en el sentido de llena de la gracia de Dios, llena de amor. Y entonces la cuestión central de la preservación de María, que es una cosa muy antigua, puede ser haberse definido en 1854 por el Papa Pío XI, pero arrastra una enorme tradición antigua, intuida por el pueblo, por la fe y por padres de la Iglesia. O sea, no es una cosa tan difícil de eliminar del horizonte, ¿no? No. La definición tiene razones de ser, pero en esta definición quizás lo que hay que ver nada más es que debe pedirse una ayuda también a los demás iglesias y conversarla, ¿no? Pero básicamente, ahora, el asunto central ahí es que María, digamos, tiene dentro de su ser una capacidad de amar que le viene de Dios, que la constituye en principio de la nueva humanidad, de donde todos vamos a renacer, vamos a decir.
como la historia que complementa y que cambia lo que le pasó a Eva. Claro, es el cambio definitivo de la presencia de Dios respecto al mal, ¿no? El mal no puede triunfar. Bueno, entonces es el nuevo principio de amar. Una magnífica noticia, el mal no puede triunfar. Ojalá que tenga usted razón, Monseñor Castillo. Por lo pronto vamos a hacer una pausa y cuando regresemos escucharemos lo que el Papa dijo este miércoles. Bueno, hemos escuchado palabras del Papa pronunciadas este miércoles en el Vaticano referidas a la carta de San Pablo a Éfeso. Nos está hablando el Papa de la presencia de Pablo en varios lugares de Asia Menor. Acá se trata de una ciudad todavía existente, naturalmente en la costa de Turquía, donde se supone que murió la Virgen María. Así es. Y la frase es fuerte, una denuncia contra los fabricantes de ídolos. Y él opone esta actitud a la fe, que es abandonarse en el amor, dice Muy el bien, Papa. excelente. Explíquenos qué cosa es la fe desde ese punto de vista, Monseñor Castillo. Bueno, en el texto que han señalado de María anteriormente, lo señalas bien claramente, ¿no? La fe es un acto de confianza absoluta en Dios, no construir sus propios ídolos. En el fondo el pecado es, digamos, construirse uno mismo un ídolo. Lo que no quiere decir que uno no busque religiosamente y no puede inventar formas religiosas. Lo importante es que esas formas religiosas sean coincidentes con la realidad y también con algo más importante, que es lo que da la fe, que es el abandono a un Dios que es, como el Papa dice, gratuidad, ¿no? Amor gratuito. María, por eso hace un acto de fe, pero un acto de fe razonable. Por eso es que cuando le pregunta el ángel le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María se turba, porque es un piropo, y simultáneamente, ¿no? María pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de saludo es este? Usa la razón. En el caso del Génesis, no. En el caso del Génesis, la serpiente la entusiasma, le dice va a ser como Dios, etcétera, no te va a pasar nada, y se abalanza, no razona. Entonces yo creo que es indispensable que se entienda que la fe tiene una razonabilidad propia, profunda, que tiene mucha relación, por ejemplo, con razonamiento ético. ¿Qué es bueno, qué es malo? ¿Qué es mejor para que tenga yo vida? Y cuando no se ponderan las cosas, tenemos también un cristianismo en ese sentido, podríamos decir, mágico. Porque pensamos que simplemente con los milagritos, sin reflexionar, entonces vamos a obtener las cosas. Las cosas se exigen. Hay un principio que el Papa siempre llama el principio de realidad, que es el que exige a todos el poder discernir las cosas, pensar. Y ese cristianismo, digamos, pensante, ese es típico de María. Yo siempre digo que María es la María inteligente. Porque además después de eso viene la explicación del proyecto de Dios, que es una réplica en ese texto de Gabriel de la promesa hecha a David, ¿no? De que de él nacería un descendiente que gobernaría Israel y que sería Dios Padre para él y él sería un hijo. Y ahí entonces, perdona, pero ahí en la parte dice ella eso, ¿no? ¿Cómo será eso si no conozco varón? Y solamente en la tercera explicación María acepta y dice, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella obedece, digamos, íntimamente, pero también razonablemente, ¿no? Es un razonamiento profundo, digamos. Hay algo que dijo el Papa que me impresiona mucho y que lo pienso importante para los creyentes, pero también para los que no tienen fe, que nos están escuchando. El Papa dice, Dios se nos revela como amor gratuito. Así es, así es. ¿Qué significa eso de revelarse como amor gratuito? O sea que en el fondo, por ejemplo, en María tienes eso, cuando dice llena de gracia, significa que Dios nos ama incondicionalmente. O sea, uno de los problemas más grandes de la fe en Israel y la nuestra es que pensamos que el amor de Dios hay que ganárselo. Inclusive cuando a veces ahora se viene el tiempo de Navidad, y se lee, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, y se dice, que aman al Señor. No, que ama el Señor. El Señor es el que ama a los hombres gratuitamente y la paz viene a consecuencia de su amor gratuito. Amor gratuito significa generoso, generador de vida, sin condiciones, incondicional, irreversible y absoluto y total por el ser humano.
O sea, Dios no nos ama porque nosotros hemos hecho méritos para ganar el premio de ser amados. Al revés, Dios nos ama porque es nuestro Padre. Los cristianos creemos en un Dios que es nuestro Padre y que no nos puede dejar de amar porque Él se ha comprometido con nosotros, nos ha creado. No es un Dios indiferente que crea, digamos así, como una cosa y la tira, como dice Vallejo, a los lados eternos. Claro, y tiene razón Vallejo, porque, claro, esa manera de pensar en Dios, un Dios deísta, que es afuera, es donde nuestro Dios es un Dios que sí se compra el pleito de la creación. El amor gratuito. ¿No? Monseñor, disculpe que faltando un minuto quiere hablar algo pagano con usted, porque me han comentado que lo han visto anoche viendo una obra de teatro en el Centro Cultural de la Universidad Católica, de la que usted es profesor, por lo demás también. Fue a ver usted esta pieza actuada por Luis Peirano. Excelente. Patrón excelente. Leal. Y hemos ido con todos los seminaristas. ¿Todos los seminaristas? Sí, vinieron todos porque los he invitado, evidentemente ellos están todo el año trabajando, estudiando, esforzándose para aprender y viviendo y orando. ¿Y cómo la tomaron? Porque es una obra dura. Una obra dura y exigida. ¿no? Pero es una adaptación de Shakespeare al mundo rural peruano antes de la reforma agraria. Así es. Y de hecho, bueno, los chicos han salido muy cuestionados porque muchos de ellos vienen de diversas partes de nuestro país y son problemas que todavía existen, a pesar de que evidentemente la época está muy localizada, ¿no? Pero las costumbres existen. El desprecio por las personas, la sospecha sobre el otro, las rencillas, los intereses. En la base de esta historia hay un padre que se equivoca sobre sus hijas. Así es. Shakespeare. Así es. Y por eso es que hemos conversado ahora, inicialmente vamos a tener un diálogo entre unos días en el seminario mismo de un debate sobre me avisa, porque yo quisiera oír lo que los teólogos dicen sobre esta obra de teatro. Excelente. Y además, sobre todo, porque ahí está planteado el problema del perdón. La obra sí termina, con mucha esperanza, porque dice, y los jóvenes del futuro no tendrán que cargar con todo esto, ¿y qué cosa haremos? Bueno, un saludo desde acá entonces a Luis Peirano, que hace de patrón leal, de padre. Lo abrazo desde aquí también, además como buen actor. Termina la función mañana domingo, son las últimas ocasiones de verla, así que he escogido bien el viernes para ver. Ha sido lindo. Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, en Diálogos de Fe, comentando los textos que se leerán en la misa mañana, segundo domingo de Adviento, y centrándose en el tema Eva en el Génesis y María en el Evangelio de Lucas, así como comentando esta frase del Papa pronunciada el miércoles en el Vaticano: a Dios se revela como amor gratuito. Muchas gracias, Monseñor. Bendiciones para ti. Muchas gracias, Monseñor, y que tenga un buen fin de semana. Ha sido Diálogos de Fe. Tenemos una cita el próximo sábado a las 10 de la mañana con Monseñor Castillo. Muy buenos días.